ponencia, bueno, se titula El impacto de la complejidad de los cuestionarios en la participación ciudadana en espacios públicos, y trata sobre un caso de estudio que hicimos a través del Citizen Dialogue Kit en Leuven. El principal objetivo de esta investigación era analizar o investigar sobre la importancia que tiene la complejidad de la primera cuestión en una encuesta y la duración del cuestionario, y ver cómo eso afectaba a la implementación de cuestionarios para consultas públicas en espacios ciudadanos. Lo que hicimos fue utilizar el Citizen Dialogue Kit, que es una herramienta patentada por la Universidad de Leuven. Es esta que tenéis ahí en pantalla, aunque ahora luego os pondré un vídeo para que podáis entender mejor de qué se trata. Y a través de esta herramienta desarrollamos una encuesta en un espacio público en la ciudad de Leuven. Es una herramienta que es interesante porque es la única herramienta o pantalla digital, por así decirlo, que funciona sin cables y sin necesidad de ser cargada o conectada a la luz, de manera entre comillas indefinida, porque va con baterías y las baterías podrían durar un año o entre 6 y un año, depende de las condiciones climatológicas que tengamos en la ciudad. Y bueno, pues es una herramienta que permite hacer encuestas en espacios públicos abiertos, y no necesitamos tenerla en un edificio, o sea, se puede mojar, resistente al frío y demás, al calor y demás. Lo que hicimos fue, a través de esta herramienta, desarrollar 2 encuestas o 2 deployments, ¿no? 2 desarrollos, uno más simple y otro más complejo, para ver cómo se comportaba la participación ciudadana en cada uno de ellos. Antes de empezar a las cuestiones metodológicas, sí que os quiero poner un vídeo sobre el CDK. Tened en cuenta, CDK significa Citizens Dialogue Kit. Tened en cuenta que el vídeo es un vídeo promocional, ¿no? Porque al final el CDK es parte de una spin-off en Leuven. Entonces, bueno, pues como siempre, como todo vídeo promocional, pues vende la herramienta de manera maravillosa. Bueno, pues como veis, es una herramienta que nos permite segmentar geográficamente al público. Entonces, en función del tipo de cuestionario que estemos haciendo, esto puede ser realmente interesante. Entonces, nos permite obtener datos muy hiperlocalizados, muy bien segmentados en función de segmentación y distribución geográfica, y además rebaja las barreras o el gap digital que pueda haber. Es decir, cualquier persona puede participar en ese cuestionario sin necesidad de tener, por ejemplo, un smartphone o cualquier otra herramienta digital. Es decir, para usar el CDK y responder un cuestionario que hayamos puesto en él, no necesitamos ningún otro dispositivo. Entonces, incluso una persona, pues a lo mejor mayor, una persona que no se domine tan bien con la tecnología, puede usarlo de manera muy sencilla. Y además tiene un elemento positivo, que es que llama la atención. Está diseñado en colores también que llaman la atención, de tal manera que cualquier persona que pasa por ahí lo ve, pues dice ¿qué es esto?, ¿no? Y despierta esa curiosidad en la gente para poder acercarse, ver qué es y empezar a contestar las encuestas. Y además, como es algo temporal, que no va a estar para siempre ahí, sino que a lo mejor está, bueno, pues 1 o 2 semanas, pero luego se quita, y es por las características que tiene el diseño en la instalación, es algo que tú como viandante percibes, pues eso hace que la gente participe o que le llame más acercarse al dispositivo y participar.
Evidentemente, cuando se coloca el dispositivo en el espacio público tenemos que tener en cuenta una serie de cosas, o sea, no se puede, bueno, lo puedes poner en cualquier sitio, básicamente si tienes un póster lo puedes adherir a él, pero es importante tener en cuenta que hay un interaction space que debería de estar vacío, es decir, un espacio de interacción que debería estar vacío, no debería haber sillas, mesas cerca, porque si no la gente no se va a acercar a participar. Y bueno, pues que también tenemos que tener en cuenta desde dónde se puede ver o no el dispositivo para que la gente se acerque a participar. Además, una cosa buena que tiene el dispositivo también es que puedes hacer un seguimiento o sea, no in situ, pero en el momento online, ¿no? En el momento en el que están ocurriendo las cosas, tú lo puedes ver cómo se están registrando los datos en una plataforma digital. Entonces tú puedes saber quién, o sea, pues eso, cómo se están contestando. Y además se vincula a una plataforma digital en la cual se realiza un análisis de datos semiautomático, en el cual tú ya puedes ir viendo los resultados que tu encuesta está teniendo sin necesidad de ponerte tú a calcular o hacer cálculos. Sería un poco como el Google Forms, pero vinculado a esa herramienta física. Bueno, pues partiendo de esto y del uso de esta herramienta, en esta investigación lo que queríamos hacer era comparar el nivel de participación entre el Deployment 1, es decir, el desarrollo 1 y el desarrollo 2. Entonces, en el desarrollo 1 habíamos incluido un cuestionario muy simple, con unas preguntas muy sencillas, por así decirlo, y muy directas, y en el Deployment 2 lo que habíamos hecho incluir preguntas más complejas y sobre todo había un mayor número de preguntas en el cuestionario, pero sobre todo la primera pregunta era mucho más compleja. Para que me entendáis un poco mejor, en el primer desarrollo teníamos 8 preguntas directas, siendo la primera pregunta esa que tenéis en pantalla, que viene a decir algo así como: ¿crees que hay espacios culturales y creativos en Leuven donde los ciudadanos se puedan sentir empoderados y puedan hacerse oír? Y en el desarrollo 2 eran 11 preguntas y la pregunta inicial era más compleja conceptualmente. En ella se decía que bottom-up urban areas, que son, bueno, es un término un poco complejo de explicar en castellano, pero son las áreas que se erigen por los ciudadanos y no por las instituciones. Pueden ser entendidas como espacios donde los ciudadanos se sienten empoderados y se hacen ver y escuchar. ¿Crees que hay bottom-up urban areas en Leuven? Entonces, ya simplemente por la introducción del concepto de bottom-up urban areas, la pregunta, la cuestión era más compleja. Aquí podéis ver una comparativa entre las preguntas del desarrollo 1, que veis que son más sencillas, también en extensión, y el desarrollo 2, que son muchas más complejas y además son más preguntas. Además, en ambos cuestionarios, digamos que cuando el ciudadano pasaba por ahí y veía la pantalla, lo que veía era un Select Your Language, que era inglés o Dutch, o sea, en neerlandés. Entonces, digamos que ellos al principio solo veían el Select Your Language y luego ya cuando interactuaban con la primera pregunta era cuando, bueno, pues abandonaban o no abandonaban el cuestionario en función de la complejidad de esa primera pregunta. Lo que hicimos fue hacer el desarrollo 1 los días miércoles y jueves 14 y 15 de junio y el desarrollo 2 miércoles y jueves a la semana siguiente, 21 y 22 de junio, dejando un espacio intermedios entre ellos, entre que viernes, sábado, domingo, lunes y martes no había ningún CDK puesto para que así la gente se olvidara de esa instalación inicial. Y además, entre el primer y el segundo CDK, decir que se colocaron ambos en el mismo lugar, en una de las calles principales de Leuven, que si bien es cierto que esto de aquí es el City Center, o sea, el centro histórico de Leuven, sí que esta es una de las calles principales por las que más personas pasan. Y además pasan personas que no necesariamente son siempre las mismas, sino que van variando, porque aquí hay una heladería muy famosa de Leuven a la que cualquier turista y visitante de la ciudad va, por lo cual estábamos poniéndolo el CDK en un sitio en el que el flujo no era siempre el mismo de personas, sino que las personas iban variando y eran diferentes personas. Y bueno, eso es una fotografía de la instalación que tenéis. Los resultados obtenidos revelaron pues, una diferencia significativa en las tasas de participación. En el Deployment 1, a ese Select Your Language, participaron 87 personas y en el segundo 58 personas. Tened en cuenta que aquí las dos, o sea, tanto el grupo 1 como el grupo 2 veían exactamente lo mismo, Select Your Language, por lo cual a partir de ahora voy a hablar en porcentajes y no en números n. Una vez que pasaban a la pantalla de esa pregunta inicial, en la cual en el Deployment 1 era mucho más simple y en el segundo era mucho más complejo, el 88,51 sí que continuaban hacia adelante con el cuestionario, pero el 81,03 solo era el 81,03 en el Deployment 2, es decir, que teníamos una diferencia de unos 7 puntos. Pero además la diferencia más significativa se ve en cuántos individuos terminan la encuesta. La encuesta número 1 la termina en el 82,76%,
62% y la número 2 el 65,52%. Es una diferencia significativa entre una y otra. Evidentemente, al final un 65,52% de participación neta, por así decirlo, en el desarrollo 2 no es una cifra baja, porque además tened en cuenta que no es como cuando tienes a una persona, un entrevistador en la calle realizando entrevistas, que siempre puede forzar más al entrevistado a terminar la entrevista una vez que lo ha empezado. Aquí la persona que está utilizando el CDK para responder en cualquier momento puede decidir abandonar. Entonces, teniendo en cuenta eso, que en cualquier momento puede abandonar la maquinita, por así decirlo, pues un 65,52% de participación no está nada mal. Las conclusiones del estudio lo que nos indican son que a medida que la participación, o sea, a medida que los cuestionarios se vuelven más complejos, la participación decae, exactamente igual que pasa con otras herramientas online, pero esto hecho en un espacio físico. Además, que es un poco donde está la novedad de la investigación, y además revelan que, claro, evidentemente depende del investigador y de lo que se está investigando. Con un cuestionario simple puedes tener unos datos mucho más sencillos. Si quieres tener un significado más concreto, más profundo de tu objeto de estudio, de lo que estás analizando, probablemente necesites un cuestionario más amplio y eso te va a llevar a que necesites tener más tiempo la encuesta puesta en el CDK para poder tener unos datos más representativos. En este caso no sería un problema porque tú puedes, al final el coste de instalación o el coste que tiene el CDK es la instalación y a partir de ahí te cuesta lo mismo dejarlo una semana que 2 o 3. No es que es uno de los beneficios de la herramienta, en contraste con a lo mejor el hecho de desarrollar una encuesta en un espacio público con un encuestador físico, que a ti te cuesta más dinero o tiene unos costes más económicos más elevados si lo dejas en más tiempo. Pero evidentemente, pues al final eso depende de cada investigador y del caso de estudio que estemos analizando. Entonces sí que hay que tener en cuenta eso, que premiamos, si premiamos la representatividad de los datos, la complejidad del estudio, o en el caso de que se quieran premiar las dos cosas, que ese estudio tiene que elaborarse y desarrollarse en un mayor tiempo. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención y nada, estaré encantada de resolver cualquier duda que les haya quedado.